en la zona BC, que es la zona de fluencia, lo importante, la zona de fluencia, esta sección, lo vamos a marcar, esta parte, que es la zona de fluencia, esta zona de fluencia, básicamente aquí es la ventilación, ¿no? Entonces, aquí en la zona de fluencia ya nos basamos en el acero y las características que tienen los aceros, ¿no? Son las propias de nuestros aceros, van a trabajar en esta práctica. Entonces, en nuestro país existe un acero que es de FY, que es esfuerzo de fluencia, acá está, esfuerzo de fluencia, FY, al igual que el F'C, que es esfuerzo a la compresión del acero, F sub Y es esfuerzo de fluencia del acero, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas que tenemos que entender. En el concreto hay un F'C, que es básicamente resistencia a la compresión, ¿no? Está. Acá está, un F'C, básicamente resistencia a la compresión del concreto, ¿ya? Y en el acero tenemos un FY, que es esfuerzo de fluencia. Entonces, los aceros están fabricados de tres formas, de grado 40, de grado 50, de grado 60. Con FY es diferente, ¿no? FY 200, 1800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de grado 50 un FY de 3500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y de grado 60 con FY 4800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, cabe mencionar, aquí también dice, cabe mencionar que en nuestro país, en nuestra querida tierra, Juliaca, Puno, Perú, normalmente todos los aceros son FY 4200 de grado 60. Todos los aceros. Entiéndase que todos los aceros son estos de acá, ¿no? Son acá arriba, estos de acá. Todos estos tienen un esfuerzo de fluencia de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿de dónde viene esto? Es ya de un proceso de fabricación del acero. Sus componentes químicos, ¿no? Que tiene el acero. ¿Ya? En el curso de concreto tenemos que entender dos cosas. Vamos a entender dos datos casi, digamos, algo así como la gravedad, ¿no? Dos datos, podríamos decirlos ya, estandarizados. Primero, el F'C, que puede variar, es la resistencia, ¿no? Puede variar 175, 210, 350, esfuerzo de fluencia, que normalmente en la mayoría, casi en todos los ejercicios que vamos a hacer, FY siempre va a ser 200. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? Ingeniero, tengo una duda. Despierten. Más antes está tocando sobre el tema de las varillas. ¿Para qué uso tienen las varillas lisas? Ya que las rugosas son para las vigas, columnas. Allá, unos años atrás, cuando no había mucho reglamento en nuestro querido país, normalmente las varillas lisas las utilizaban para amarrar los fierros principales, o sea, con estribos. Pero casos sísmicos, y ya han prohibido que los elementos estructurales, o sea, los aceros, sean amarrados o estribados con aceros lisos. Entonces, ahora, ¿para qué usamos el acero liso? Porque antes había acero liso de un cuarto, había acero liso de 3/8. Ahora ya no hay, ya no permite que los aceros utilizados para concreto armado no tengan corrugaciones. Sí, ¿para qué usamos ahora el acero liso? Claro que ahora ya no fabrican acero liso de un cuarto, tampoco de 3/8, no hay para comprar eso. Pero hay acero liso, pues número 8, número 10, hay acero. Entonces,
Pero ¿para qué usamos eso? Ya lo usan como alambre, como para hacer, digamos, encoframiento. Entonces ya no son aceros de construcción, todo es visto alambre, ¿no? Pero no tiene curvación, ¿sí o no? Entonces, como alambre, lo estamos utilizando, pero ya no hay, como les digo, ¿no? Estos aceros de acá, lisos, no hay, la norma ya no permite utilizar aceros lisos en construcción, excepto para amarre, para amarrar los encofrados, para amarrar los aceros, ¿no? Pues hay acero número 16, hay acero número 8, que son básicamente alambres, sirven para amarrar con encoframientos o aceros. ¿Duda? A ver, los módulos de elasticidad del acero. La elasticidad del acero. Básicamente es el estiramiento que tiene el acero, que es un material dúctil y está dado, un valor, un número, una constante, lo que está aquí, 2 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Básicamente es eso, ¿no? También el concreto, ¿no? El concreto también tiene su módulo de elasticidad. Kilogramos por centímetro cuadrado. Obviamente este valor es muchísimo menor que el módulo de elasticidad del acero. Obviamente el acero es muchísimo más elástico. Entiéndase que elasticidad quiere decir el grado de estiramiento que tiene, ¿no? También está refrendado su módulo de elasticidad como una parte de influencia. La parte de influencia también entiéndase que es muy parecido al estiramiento. El estándar. Bueno, entonces pasamos al siguiente punto, que ya empezamos, ya una vez descritos los elementos de concreto armado, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los elementos de concreto armado? Son el concreto propiamente dicho, que lo componen el cemento, el agua y los agregados. Y especialmente el acero. La junta de ambos es concreto armado, ¿no? Está claro, creo que eso, ¿no? Entonces pasamos ahora, bueno, aquí no se nota muy claro, ¿ya? Pero ahora sí pasamos al análisis y diseño de elementos sometidos a flexión. ¿Qué cosa entendemos con análisis y diseño de elementos sometidos a flexión? Entiéndase que flexión es una carga, un elemento estructural que está cargado con algo de peso encima, y ese peso hace que el elemento de concreto armado se flexione, ¿no? Que le salga una pancita, así como hemos visto, fusional, resistencia, ¿no? La base tiene una carga y hace que se flexione, ¿no? De ese tipo. A ver, vamos a pasar acá. ¿Está escuchando? Sí, ingeniero. Muchachos. Sí, ingeniero. Elementos sometidos a flexión. Tenemos una barra de este tipo, ¿sí? Que tiene una carga, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cierto? Flexión es el pandeo que se genera, ¿no? Sí, producido por esa carga actual. Entonces, todos los elementos están sometidos a flexión. La mayoría, bueno, no digamos todos, ¿no? La mayoría están sometidos a flexión. Yo tengo esta barra, cualquiera que sea, y acá encima tengo un peso, digamos, agua. Esta agua está actuando, como dicen las leyes de la hidráulica, de la mecánica de fluidos, perpendicularmente a la sección de análisis. Yo quiero analizar esta parte de acá. Entonces, la carga actuante encima, peso del agua. Y esta carga actuante encima de la barra hace que tenga una deformación de este tipo. Entonces, esta deformación pues, es flexión. Esto de acá es flexión, ¿no? Ya flexionado. Nuestros techos están pues, sometidos a cargas.
y se están deformando, están flexionándose. Sí, claro que no se nota, ¿no? Pero hay deformación, existe flexión, sí o sí, ¿ya? Entonces, ahí va el principio del análisis armado. Es real que exista una deformación producida por una partimos de esa hipótesis, ¿no? Que todos los elementos de concreto armado están sometidos a fricción, tanto horizontales como verticales, ¿no? Elementos horizontales como losas, vigas, y elementos verticales como muros, ¿no? O columnas. Todos esos elementos sí o sí están sometidos a fricción. Partimos de ese punto de vista. Y de ahí, ¿no? Como vemos en el gráfico, acá, como esto, de momentos flectores. Y por eso también hemos llevado los cursos anteriores, ¿no? Como resistencias y análisis estructural. Calcular este valor, diagrama de momentos flectores. ¿Y cosa calculábamos? Nos importaba el momento flector máximo, ¿no? Eso es lo que nos interesaba, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hemos aprendido en los cursos anteriores, tenemos que ponerlo en práctica aquí, ¿no? ¿Por qué si me peleamos de motoflector? Entonces eso, ¿qué entonces? Acá vamos a aplicar eso, justamente. ¿Ya? Entonces, ¿todos los elementos están sometidos a flexión? Sí. ¿Qué cosa es flexión? Es la deformada, la pancita, la barriga que se genera a un elemento de concreto armado al estar sometido a una carga. ¿Y cómo se calcula eso? Ya, con el diagrama de momentos flectores, básicamente. ¿Ya? Es lo más importante. Claro que hay otras formas, otros criterios, pero básicamente vamos a utilizar eso. Diagrama de momentos flectores, y el dato que nos va a importar es el momento flector máximo, el que se genera aquí, justamente acá. Momento flector máximo. ¿Ya? Entonces, ya con esto terminamos, porque ya están aburridos. Tenemos algunas hipótesis fundamentales, acá dice hipótesis fundamentales para el análisis y diseño de elementos sometidos a flexión. ¿Cuáles son esas hipótesis? Uno, el concreto no podrá desarrollar una fuerza de compresión mayor a la de su resistencia de diseño. Dos, el concreto tiene una resistencia de tracción muy pequeña, por lo que se agrieta aproximadamente cuando éste alcanza el 10% de su resistencia a compresión. 3. La relación esfuerzo-deformación del concreto se considera lineal solo hasta aproximadamente el 50% de resistencia a la compresión. Ahora voy a explicar uno por uno, no se preocupen. 4. La deformación unitaria del concreto en la rotura, esfuerzo a las compresiones igual a 0.03, y la deformación unitaria del acero es de 0.0024, digo 21. ¿Qué quiere decir estas hipótesis? O sea, son hipótesis de diseño. Yo tengo que basarme, para hacer diseño en concreto armado, tengo que basarme. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando digo, no puedo desarrollar una fuerza de compresión mayor a la de su resistencia de diseño. ¿Qué cosa quiere decir resistencia de diseño? ¿Qué quiere decir resistencia de diseño? Resistencia de diseño es este valor de acá, este de acá, este de acá, F'C. Y F'C puede ser estos valores. ¿Cuáles son? 210, 280, 350, 420. De 210 a concretos normales, ¿no? Normalmente utilizados para nuestras edificaciones. 350, 420 y superiores, concretos de alta resistencia, ¿ya? Entonces, si yo digo, yo voy a hacer un concreto que